Benjamin es la estrella de la iglesia. ¿Ven? El Barça tiene a Messi, nosotros tenemos a Benjamin. Veo a personas nuevas por ahí atrás, Dios los bendiga. Amén. Los bendiga. ¿Qué hay el día 14 que es viernes, hermanos? Es viernes. El viernes no puede haber culto de oración. ¿Qué vamos a celebrar? ¿No? Dilo. La ascensión de Cristo. Yo tengo 44 años. ¿No los aparento? Nunca he celebrado la ascensión de Cristo en la iglesia. Y yo cuando estaba en mis tiempos de oración, yo decía, ¿por qué nunca la iglesia ha celebrado eso? Porque es un evento tremendo, hermanos. Es un evento a la altura del nacimiento de Cristo, a la altura de la muerte de Cristo. Si la exaltación de Cristo, la iglesia no tendría significado y no hubiese sido levantada. Así que imagínate la tremenda bendición y déjame decirte cambiar en la iglesia cuando celebremos el día de la ascensión de Cristo. No empecemos a contar las lunas desde tal, porque nos liamos, amén. Celebramos eventos, ¿sí? No celebramos el día exacto porque es imposible. Y el que te diga que lo hace es imposible. Porque cuando se pasó al calendario gregoriano, ahí hubo una descompensación de años y de semanas y de que nadie se entera. A día de hoy dicen que vivimos 3 años y medio por delante de lo que teníamos que vivir conforme al nacimiento de Cristo, imagínate. O sea que nadie sabe ni conoce, pero sí celebramos, ¿verdad?, el evento que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Así que yo te invito a que el viernes 14 de mayo, te anuncio esto con 14 días de antelación. Así que lo apuntas en la agenda, hablas con tu familia, hablas con todas las personas, ¿verdad? El día 14 no hay nada que hacer, a las 8 de la noche, tenemos el culto de celebración de la ascensión de Cristo. Y luego, 10 días después, celebraremos Pentecostés. Amén. Muy bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Ya vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Muy bien, hoy vamos a comenzar con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el ángel? Amén. Escribe al pastor de la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, paréntesis, pero tú eres rico. Amén. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. La palabra Esmirna viene de la misma raíz que mirra. Y la mirra era la sustancia aromática usada para perfumar y ungir los cadáveres. Esta ciudad fue llamada la Corona de Asia y corresponde en la actualidad a Izmir, en Turquía. Se la llamó así por su belleza. Era una de las ciudades más bonitas del tiempo antiguo, por sus edificios. Estaba a 60 kilómetros de Éfeso, ¿sí?, de la anterior iglesia que hemos estudiado.
Era la ruta de todos los comerciantes del Asia Menor. Siempre estuvo en el bando ganador en las guerras contra el Imperio Romano. O sea, Esmirna siempre se puso del lado de Roma, siempre. No les importaba ser conquistados. Y su lealtad a Roma era tan fuerte que hicieron un culto intenso hacia el César. Eran leales al emperador como Dios. Y también era conocida por su escuela de medicina y de ciencia. Eran conocidos la ciudad de Esmirna como un lugar de medicina y de ciencia. Tenía una estatua dedicada al dios Baco. ¿Saben cuál es el dios Baco? El dios del placer, el dios del vino. Aquí es donde se cree que nació Homero. Homero, el filósofo, ¿sí? Escritor, poeta, pensador. Y también los judíos eran muy numerosos aquí y muy hostiles a la iglesia. Al hablar de los principales dioses romanos es común que nos encontremos con Baco. Así como en la anterior iglesia en Éfeso, ¿quién era la diosa principal que gobernaba en Éfeso? Diana, ¿se acuerdan? Grande Diana de los Efesios, que estuvieron por más de 2 horas pegando gritos. Pues aquí es Baco. Y te cuento estas historias no para dármelas de intelectual, porque yo las he tenido que buscar y las he escrito y no... Pero sí para que entendamos el contexto religioso, político y social en la que vivían las iglesias. Para que entendamos también nuestros principios y entendamos el contexto nuestro. Entonces encontramos a Baco, que es un dios bastante controversial, pues se enfoca en el delirio y en el desenfreno. Es posiblemente por eso que se hace cautivador por ellos y denominado como el dios del vino y de la danza, el cual suele ser representado siempre estando en compañía de una copa de vino, ¿sí? Y de un racimo de uvas, ¿verdad? ¿Han visto ese cuadro? No sé de quién será el cuadro, pero tiene que ser de alguien famoso. Y ahí está Baco tumbado con su racimo y su vino. En cuanto al origen de esta deidad, podemos decir que se ubica como fruto de una aventura entre Júpiter y una humana llamada Semele, es decir, un dios y un humano que tienen relaciones sexuales, y de ahí nace Baco, quien era hija de un rey de Grecia. ¿Ves todas las simbologías inmorales que hay en la idolatría? Todas esas simbologías, hermanos, no terminaron con no adorar a Júpiter o no adorar a Diana. Todo eso se transformó con Constantino. Y en vez de Baco, San no sé quién, y en vez de Diana, Santa no sé quién. ¿Sí? Pero el principio que hay detrás de toda esa idolatría religiosa es la misma que estaba en el Imperio Romano, en el Imperio Griego y en el Imperio Babilónico, porque los griegos y los romanos bebieron de Babilonia. ¿Y de dónde bebió Babilonia? Pues te remontas a los tiempos de Noé. Amén. Así que todos estos espíritus y toda esta confusión que hay sobre el mundo ya existe desde el principio de los tiempos. Ok, entonces esta diosa Juno, al descubrir la infidelidad de Júpiter, pues se enfada, claro, con Zeus. La misión de este dios no era otra que liberar de la preocupación y de los cuidados extremos. Así para ello acudía la música. Entonces, para evadirte, ¿verdad? Ahí estaba ese dios. Tocaba un instrumento llamado aulos. Entonces tú te tocaba el instrumento, bebías vino y ahí pues tú te desvanecías. Su figura se distingue por representar a un hombre bastante joven y muy atractivo, que gracias a ese porte griego que le dieron los griegos terminó siendo parte de la cultura romana. Un hombre joven, guapo, buen cuerpo. ¿Les va sonando algo por ahí de esta sociedad? El Instagram, las fotos. Para las celebraciones en su honor se llevaba a cabo generalmente en secreto los denominados bacanales, que correspondían inicialmente a fiestas de grandes proporciones donde se bebía considerablemente y se planteaban conspiraciones políticas. Ahí se reunían, vamos a quitar al de la coleta, no, vamos a quitar al del caballo, no, vamos a quitar al del... A estos encuentros únicamente en el principio podían asistir mujeres, aunque luego más tarde esto cambió y los hombres entraron a formar parte de esas reuniones. Entonces esas fiestas ya se convirtieron en un desenfreno donde se comía, se bebía y se mantenían relaciones sexuales sin ningún tipo de control.
Hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre griego para Baco es Dionisio, y debido a que es un gran inspirador del éxtasis y del desenfreno, este dios poco a poco fue haciéndose mucho más importante para la sociedad romana. Porque la sociedad romana, si algo le gustaba, eran las fiestas. ¿Sabes por qué caen los imperios? Por la inmoralidad. Todos los imperios caen por la inmoralidad. ¿Cómo crees que va a caer este imperio? El capitalismo, por la inmoralidad. 50 años después de la muerte de Juan, Policarpio, que era el pastor de esta iglesia, ¿ok? Policarpio era el pastor de esta iglesia cuando se está dando este mensaje. Fue martirizado en el 155 después de Cristo. Fue enterrado vivo con 86 años de edad por negarse a adorar al César como Dios. Entraron un día por la iglesia, ¿quién es el pastor? Y todos señalaron, ese, Policarpio. No, ¿verdad? Amén, no. Harían como cuando... Bueno, no, otra. Policarpio, ¿ok? Entonces cogieron a Policarpio y lo enterraron vivo, con 86 años. Policarpio, ¿César es tu Dios? No. También había una comunidad muy numerosa de judíos que fueron muy hostiles a esta iglesia. Por lo tanto, no es casualidad, ¿verdad?, que esta Esmirna signifique mirra, porque su pastor sufrió en sus carnes la dureza del ministerio en medio de una sociedad dedicada al placer. Con lo cual, hermanos, no es de extrañar que debemos de recordar qué es lo que le llevó a Juan el Bautista a perder su cabeza. ¿Por qué Juan el Bautista perdió su cabeza? Solo por una cosa, por decirle a un rey llamado Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Tu hermano Felipe tiene una mujer, Herodías, y esa es su mujer y tú la estás tomando, estás adulterando con ella, no te es lícito. Y aquello lo escuchó Herodías y le dijo a su hija, cuando el rey se embriague, en medio de esta fiesta de Baco, en medio de esta inmoralidad, tú vas a salir y vas a bailar para él. Y cuando te diga qué es lo que quieres a cambio, no le vas a pedir riquezas, no le vas a pedir oro, no le vas a pedir poder, no le vas a pedir una casa, no le vas a pedir un chalet, no le vas a pedir un coche, le vas a decir quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. A Satanás no le importa el dinero. Satanás no le importa el poder. Es algo que lo regala a los seres humanos, pero lo que no puede soportar es la denuncia de la iglesia a la inmoralidad en la sociedad. Y déjame decirte que si la cabeza de Juan el Bautista fue entregada en una bandeja de plata en esta generación, ¿qué crees que van a hacer con la iglesia en este tiempo cuando denunciemos la inmoralidad de los dirigentes? Cuando denunciemos la inmoralidad de la sociedad, cuando denunciemos que es pecado el adulterio, la fornicación, las lascivias, todo eso, ¿qué crees que van a hacer con la iglesia? ¿Crees que ha cambiado algo? ¿Crees que ha habido algún cambio espiritual en todos estos dioses, en todo este movimiento diabólico? Absolutamente nada. La iglesia mantendrá su estatus religioso, la iglesia mantendrá abiertas sus puertas, la iglesia será sostenida, ¿verdad? Y seremos, si somos como ellos quieren que nosotros seamos. Pero en el momento que la iglesia levante su voz en contra de los Herodes, en el momento que la iglesia levante su voz en contra del pecado, entonces arremeterán contra la iglesia. Si tú quieres ser cristiano en este tiempo, prepárate, porque te van a poner contra la espada y la pared. Porque esta sociedad ama a Baco. Esta sociedad se deleita en Baco. Esta sociedad devora las inmoralidades. Se cansa rápidamente y quiere otra, y quiere otra, y quiere más, y quiere más. ¿Qué crees que va a ocurrir cuando termine la pandemia? Volverán las mismas fiestas.
Volverán las mismas inmoralidades, incluso con mayor fuerza y con mayor crudeza, porque el tiempo se está restando, se está restando, se está restando. Así que, iglesia, prepárate para la mirra. Amén. Prepárate para la mirra. Yo no te voy a decir, bueno, sí te lo digo, pero no en el contexto que te lo dicen los profetas y los apóstoles de tiempo de que lo mejor está por venir. Claro que lo mejor está por venir porque viene Cristo. Amén. Pero no en el sentido que ellos lo dicen. Engañándote y diciéndote que, bueno, poco menos que es tu tiempo y es tu momento y es tu año y son tus historias y que tú vas a hacer. No, hermanos, viene tiempo de mirra. Viene tiempo de mirra. Viene tiempo de sufrimiento a la iglesia de Cristo. No a la iglesia que va a moldear la sociedad. Porque la sociedad y los gobiernos van a querer moldear la iglesia a su imagen y semejanza. Pero la iglesia que se mantenga firme, hermanos, esa entonces pasará por el tiempo de la mirra. Una sociedad sumergida en el pecado, hermanos, desenfrenado, en la locura del dios Baco, ¿qué crees que va a pedir? La cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Así que esto es un aviso para la iglesia actual del siglo XXI, que vienen tiempos de mirra para la iglesia. Vienen tiempos de mirra para la iglesia. Mira lo que ocurrió desde ese año, desde el año 54 después de Cristo, cuando Nerón manda a crucificar a Pedro y decapitan a Pablo. En el 96 después de Cristo, Domiciano desterró a Juan en Patmos. En el 117 después de Cristo, Trajano mata a Ignacio de Antioquía con un palo. En el 138 después de Cristo, Adriano persigue y mata a miles de cristianos. En el 180 después de Cristo, Marco Aurelio martiriza a Justino. Decio en el 250, Valeriano en el 253, Diocleciano en el 305 después de Cristo. Fue el peor de todos los emperadores persiguiendo a la iglesia. Desde el 303 al 313 después de Cristo, en ese periodo, Diocleciano se dice que mató a más de 4.000 cristianos. Cada día más de un cristiano moría en manos de este emperador. Hasta que Constantino en el 350 después de Cristo une el Estado con la Iglesia. El historiador inglés del siglo XVIII, Edward Gibbon, dice que aproximadamente en el periodo de mayor crudeza de persecución de la Iglesia, que fue del 54 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo, más de 10.000 cristianos murieron por causa del Evangelio. Así que, cuando tú lees en la palabra del Señor, me seréis testigos, esa palabra testigos viene del griego que es martureo, que significa mártir. Cuando Cristo está diciendo me seréis testigos, le está diciendo a la iglesia, me seréis mártires por causa del Evangelio. Por eso cuando Jesús vienen las multitudes y dicen, Señor, te vamos a seguir, Él les da una parábola y les dice, ninguno se pone a construir una casa sin antes echar cuentas y ver si tiene para poder terminar la casa. Y nadie se mete en una guerra contra un rey sin antes mirar sus tropas y decir si tengo posibilidades de vencer. Tengan cuidado de decirme sí, que te voy a seguir, sin haber antes medido lo que significa eso. Seguir a Cristo no va a ser un camino fácil. Es un camino de gloria, es un camino de bendición, es el único camino que tiene eternidad en la presencia de Dios, pero no es fácil. Porque a vosotros, dice Pablo a los filipenses, a vosotros os es concedido este don, este regalo. ¿Y qué regalos quiere la iglesia hoy día? Si alguien te viene y te dice, oh, yo voy a profetizarte, tienes un regalo de parte de Dios y tú ya pones los ojos como platos. Oh, ya está, y el aumento de sueldo, ya llega, ahí lo veo venir. Dime, tengo un regalo para ti, te dice el Señor, y tú, oh, dale, profeta, venga. Veo algo, un regalo tremendo que viene del cielo y tú, más entusiasmado todavía ya, pegando brincos.
Tienes un regalo concedido a causa de Cristo. No solo que vas a creer en Él y tú ya estás ahí entusiasmado, sino que también vas a padecer por Él. ¿Qué regalo es ese? No, yo quiero el coche, yo quiero la mansión, yo quiero el negocio, yo quiero la prosperidad. No. A vosotros os es concedido, dice Pablo a los filipenses. ¿Quién quiere el regalo del martirio? Nadie levanta la mano, ¿verdad? Yo cuando leo el mensaje de las iglesias del Apocalipsis y veo cómo terminaron todos esos pastores, digo, Israel, disfruta de lo que queda. No, eso es un lenguaje catastrofista, Israel. Eso es un lenguaje, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores porque Cristo pagó el precio de nuestras enfermedades, de nuestra... Sí. Pero se habla más en las Escrituras acerca del padecimiento por causa de Cristo que de una vida placentera en los caminos del Señor. Entonces, ante este panorama, esa iglesia está recibiendo este mensaje. Primero, decirte que es la primera iglesia a la que no se le dice nada negativo. Ya veremos luego por qué. Pero esta iglesia estaba pasando por una tremenda persecución. Se chatearon, ¿verdad? Por el WhatsApp, al pastor lo han enterrado vivo, ahí arriba. ¿Quién viene al culto el domingo? A ver quién se atreve a venir el domingo cuando se han cargado el pastor, lo han enterrado vivo. Pero mira el versículo 8. Mira lo que le dice a la iglesia. El primero y el postrero. El que estaba muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia en medio del martirio? Yo soy eterno. Yo soy el principio, yo estoy allí, en esa pared, es el principio de todos los tiempos. Y yo estoy allí, que es el final de todos los tiempos. ¿Dónde estás tú, iglesia? Aquí al medio. Con lo cual Dios le está diciendo, no te preocupes porque yo estuve en el principio de todas las cosas, y no te preocupes porque yo estaré en el final de todas las cosas, y en el medio que estás tú, yo sigo estando en medio. Jesús le dice a los religiosos de su época, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo ya era. Jesús en todo momento siempre enseñó, yo ya estaba con Dios antes de la fundación de los tiempos. El verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, amén. Y el verbo se hizo carne, Cristo estaba ya en la eternidad pasada. Él ha atravesado todo ese camino. Cristo te está diciendo, yo ya estuve allí en el pasado, he estado en el futuro, ya he atravesado todo ese camino. No tengas miedo, ten ánimo, yo ya he estado por donde tú vas a pasar. Yo ya fui preso, a mí ya me cogieron, a mí ya me pusieron una corona de espinas, yo ya fui injuriado, insultado, blasfemado, yo fui crucificado, pero déjame decirte una cosa, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y le está diciendo a la iglesia, al otro lado de las aguas, al otro lado del río, no está Caronte. ¿Sabes quién era Caronte? El barquero de Hades. Este barquero estaba guiado por la mitología romana. Cuando un alma moría, pues entonces romanos y griegos venía Caronte y los tenía que trasladar desde la orilla de los muertos al otro lado. Y por eso se les enterraba con una moneda debajo de la lengua a todos los griegos para pagar al barquero, porque si no pagabas al barquero, entonces tu alma estaba durante cientos y cientos de años vagando por el universo perdida.
Y la iglesia conocía todas esas historias y la iglesia estaba bajo toda esa influencia romana, bajo toda esa mitología romana y griega. Y Jesús viene y le dice a su iglesia, al otro lado, cuando tú te mueras, no está Caronte. Al otro lado no está la energía, al otro lado no hay un vacío, al otro lado no hay un abismo, al otro lado está Cristo esperándote al otro lado de la orilla. No somos una energía, no somos algo que va a desaparecer del planeta Tierra, así como sin más. No nos vamos a transformar en otra cosa ni nos vamos a encarnar en nada. Al otro lado de la orilla, dice el que estaba muerto, yo vivo y estoy a la otra orilla esperando a mi iglesia, esperando a mis escogidos. Así que le está diciendo a la iglesia, iglesia, yo soy el principio y soy el final. ¿Qué crees que pueden hacer con lo que yo tengo en mi mano, lo que yo permita? El mundo no podrá hacer lo que quiera con la iglesia de Cristo. El mundo no podrá pisotear la iglesia de Cristo cuantas veces quiera. Se le permitirá lo que Dios quiera. Y lo que Dios permita, estaremos capacitados para soportarlo. Así que le dice a la iglesia, iglesia, yo sé que estáis siendo perseguidos, yo sé que habéis perdido al pastor, yo sé que las dificultades son fuertes, pero déjame decirles, yo estuve muerto. ¿Cuántos días estuvo muerto Cristo? 3 días. Yo a veces pienso cómo fueron esos 3 días en el mundo. Difíciles. Yo creo que allí el Padre sujetó todo. 3 días con Cristo, el Dios del cielo, muerto en un sepulcro. Porque su cuerpo estaba ahí. Si hubiésemos podido tener la capacidad de haber estado dentro del sepulcro, el cuerpo de Cristo estuvo ahí 3 días. No se desvaneció, no se desintegró, no desapareció, no se convirtió en energía. Ahí estaba su cuerpo. Y al 3er día, amén, ese cuerpo se levantó sobre sus propios pies, sobre sus propias manos, sobre sus propios ojos y salió por aquella puerta. Amén. Así que Cristo le está diciendo a la iglesia, iglesia, vienen tiempos de mirra, vienen tiempos de dificultad, vienen tiempos donde Satanás os va a entregar por 10 días, vais a ser perseguidos, vais a tener tribulación, pero recordad, este es mi título, estas son mis credenciales. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estaba muerto y ahora vivo. Amén. Pueden matar tu cuerpo, pero tu alma, hermanos, tu espíritu es intocable. Amén. Es intocable delante de Dios. Así que el Señor se presenta autosuficiente, poderoso, dominador de todas las cosas. Y Él se presenta con el título del Antiguo Testamento cuando Moisés recibe la revelación de Dios en aquella zarza ardiendo. Le dice, yo soy, esa es la misma palabra, Yahweh. Así que Dios está confirmando, el Espíritu Santo está confirmando, el Hijo está confirmando, el Padre está confirmando que Cristo es Dios. Amén. Los ídolos van y vienen, hermanos. Las mitologías las puedes estudiar y las puedes olvidar. Las filosofías no se sostienen, las teorías tampoco, pero Él existió antes que todas las cosas. Y es lo único que va a permanecer más allá de la eternidad. Jesucristo. Así que Dios te dice, aunque pases por enfermedades, aunque pases por dolencias, por hambre o por desnudez, iglesia, yo me presento a vosotros como el primero y como el postrer, como el que estaba muerto y como el que vivió. ¿Alguien oró por Cristo para que fuese resucitado? ¿Acaso fue allí Pedro con los apóstoles, se pusieron delante de la piedra y dijeron, en el nombre de Jesús, por la fe que tenemos, Jesús, sal fuera? Nadie oró.
Todos se escondieron, todos se perdieron, todos estaban escondidos en las cuevas, cada uno en su casa, era normal. Cristo había sido quitado, no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, era normal. Ahí estaban, esto ya se ha terminado, esto es un desastre, Cristo murió. Bueno, señores, fueron bonitos estos 3 años y medio, lo pasamos bien, hemos pasado buenas Pascuas, hemos pasado buenos sitios, pero esto se terminó. Nadie oró por Cristo, nadie dio un duro por Cristo, nadie se acordó de las palabras de Cristo. Él mismo se resucitó. Porque el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está hoy en la iglesia de Jesucristo. Amén. Fue el mismo Espíritu de Cristo que levantó a sí mismo su propio cuerpo. Así que no temas, manada pequeña. Amén. No sufras, yo estoy con vosotros. Yo conozco tus obras, versículo 9, y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Tú qué eres? Rico. ¿Tú qué eres? Rico. En dinero, tranquilo. Mira lo que le pasa a las criptomonedas. Cayeron hace unos días. Conozco a uno que perdió 80.000 euros. Se desvanecieron. 80.000. Así, casi nada. Tribulaciones. Tilipsis. Que significa presiones externas. Guardaos de los hombres, le dice Jesús a los apóstoles, porque os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Para qué vas a ser perseguido? ¿Para qué vas a ser presionado? Para darte la oportunidad de dar testimonio de Cristo. Para separar las cabras de las ovejas. Para separar el trigo de la cizaña, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y así vuestra fe debe de ser probada, dice la palabra de Dios. ¿Cómo va a probar Dios nuestra fe? Por las tribulaciones. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tú puedes decir la mayor barbaridad que se te imagine. Yo creo en un ovni que bajó y... Como digas que eres cristiano, hijo de Dios, y que eso es pecado, ya está. Ya tienes la cruz puesta. Las demás tonterías no pasa nada. Las demás absurdeces que te puedas imaginar, no pasa nada. Un reportaje allí, se puso aquí una luna y dijo que había sido abducida por los extraterrestres y allí organizó un tenderete a 60 euros por barba. Se sacó un canal en YouTube y allí está diciendo que viene de no sé qué mundo, que no sé de qué país viene y que ella los va a iluminar y que todos los que le sigan a ella van a ser llevados en un ovni a no sé dónde. Eso y pagan por eso. Y pagan. Y compran las gorras, y compran las camisetas, y compran las cholas, y todo lo compran, y las tazas, y todo eso. Tú di que eres hijo de Dios. Y que no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. ¡Buah! Amigo, hasta ahí ha llegado la iglesia. Pero tendremos la oportunidad, hermanos, de demostrar al mundo que estamos en las manos de Dios y no del César. Amén. Que quien sostiene a su iglesia no es el César. No son las subvenciones, no es el dinero que podamos recibir o que no nos dan, pero si algún día recibiésemos algo, no es eso lo que sostiene a la iglesia. No es el César, no es el gobierno, no son los diputados, no son los congresistas, no es el presidente del gobierno, no es el alcalde del pueblo, es Cristo. El que sostiene a su iglesia y el que la va a llevar hasta el final de sus días al lugar donde Dios quiera ponerla.
Se les acusaba a los cristianos en aquel tiempo de canibalismo. ¿Por qué? Porque participaban de la mesa del Señor. Y el Señor les dijo, esto es símbolo de mi carne y de mi cuerpo. Y por causa de eso dijeron los judíos, caníbales. Fueron acusados de romper las familias. ¿Cómo que tú no aceptas a tu primo autodenominado como reaccionario, bárbaro? No, yo amo a mi primo, pero vive en pecado. No, eso es tu punto de vista. Eso es tu religión, eso es lo que tú piensas, eso es lo que la palabra de Dios dice, amén. Y la tenemos que preservar hasta el final. Acusados de... Escucha, lo vas a oír dentro de poco. La iglesia evangélica, rompedores de familias. Son ateos porque no creen en nuestros dioses y no los honran como dioses. Bueno, vendrá el Francisco del turno o el Juan Pablo II de turno. Bueno, hermano, tranquilos todos. No se me alteren. Judíos, que adoráis a Yahvé, musulmanes, que adoráis a Alá, hinduistas, que adoráis a... Todos son el mismo Dios. Lo que pasa es que tú como judío lo ves desde este prisma. Es como un diamante. Tú ves esta cara de este. Y tú como musulmán lo estás viendo por el otro lado de la cara. Pero el mismo Dios. Así que venid y vamos a adorarle. Tú adoras mirando a la Meca, tú adoras mirando a Jerusalén, tú adoras mirando a... Pero todos reunidos. Todos los dioses son buenos. Todos los dioses, al fin y al cabo, todos los dioses son un dios. Uno lo llamaban Zeus, el otro lo llamaba Baco, pero todos son uno. ¿Por qué estáis discutiendo? ¿Por qué os matáis unos con otros? Vengamos y hagamos alianza. Que los judíos levanten su templo. Escúchalo bien, grábatelo aquí en tu mente. El día que salgan las noticias, Israel ha firmado la paz con el pueblo palestino. Hay una firma, no negociaciones, no. Ha firmado la paz. Corre. Porque el día que Israel firme la paz y le dejen levantar su templo, solo quedarán 7 años sobre la tierra. Y tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver en las noticias. Israel ha firmado la paz, por fin, el ecumenismo, nos vamos a llevar todos bien, por fin. Menos los cristianos. Rompedores de familias, canibalistas. No creéis en nuestros dioses. ¿Por qué tu Dios es el verdadero? Porque Cristo es uno. ¿Amén? No hay religiones. Todas son paganas. Todas las religiones son paganas. Solo hay una verdad. Cuando tú dices eso, bueno, es que le explota la cabeza a más de uno. Porque a mí me ha pasado. ¿Cómo puede ser tan orgulloso, tan ofensivo? ¿Cómo puede ser tan dictatorial? ¿Cómo va a ser solo tu verdad? Porque no es mi verdad, es la verdad de Cristo. Jesús dijo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, solo uno, Jesucristo. Solo hay un Dios, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay más dioses, no existen. No existen, hermanos. No te dejes convencer, no te dejes guiar. No, tienes que honrar. A mí me dicen a uno, no, pero Alá es el mismo que tú. No. Al principio sí decía, bueno, puede ser verdad. No. Un día orando Dios me dijo, un momento Israel, Alá no soy yo. No es el mismo Dios mirado de otra perspectiva, no. Es un Dios falso. Y muchos te quitan el habla.
has roto mi familia. Desde que entró el Evangelio se rompió la familia. No se rompió la familia. Solo que tú quieres seguir viviendo en pecado, vive en pecado, pero yo no puedo aceptar el pecado. Te amo, te abrazo, ¿verdad? Amén. Como contigo, no estoy de uñas contigo, no me enfrento a ti, pero un día seremos separados por la eternidad. Los denunciaron por revolucionarios. ¿Cómo es que no llamáis al César Señor? ¿Cómo es que no aceptáis las leyes que se han firmado en el Congreso de los Diputados? Porque el aborto es asesinato. Ayer me vi allí un mitin en un sitio allí en Madrid. Y salió uno allí diciendo, señores y señoras, aquellos fascistas y no sé cuántas palabras de insultos que os llaman mujeres asesinas por matar a vuestros hijos, hay que terminar con ellos. La mujer que aborta, hermanos, es un asesinato. Y si te cuentan la película, no, es que, y las que son violadas, solamente el 0,1% de las violaciones terminan en embarazos. El 90 y tantos % de los embarazos es un sistema de anticonceptivo. Yo hago lo que me da la gana y luego arreglamos el tema. No. Es que no aceptáis la ley de eutanasia que se ha dicho, no lo podemos aceptar. Amén. Porque es asesinato. Entonces, ¿qué? A ver, cristiano, entonces, ¿qué alternativa dais? Dadme a los niños. Amén. Mujeres, tengan a sus niños, tráiganlos a la iglesia, todos para mi casa. A los niños y a las madres y todos. Amén. No desechamos, no los tiramos, no cogemos piedras y arrojamos las piedras como los religiosos, hermanos. Pero les decimos, no abortes, ven, nosotros cuidamos de ti. Amén. No tienes cómo financiar, no te preocupes, pero no asesines a tu hijo. Nosotros te ayudamos. Y si un día tienes que meter a una mujer en tu casa que va a abortar porque no tiene donde vivir, la metemos en nuestra casa, le damos de comer y de desayunar. Amén. Y la abrigamos. Pero no maten a los niños. Los denunciaron por incendiarios. Nerón, en su locura, para poder crear la gran oda, el gran poema, la gran canción, porque este hombre estaba esquizofrénico perdido, quemó Roma. Y al verse dice, madre mía, la que he liado, ¿qué dijo? Los cristianos. Así que me traen a Pedro, que lo vamos a crucificar por sedicioso. Y se cargó a Pedro. ¿Qué hizo Jesús para morir en la cruz? Jesús les mira y les dice, estando ahí juzgado por ellos, Jesús abre su boca y les dice, ¿no estaba yo con vosotros comiendo y andando con vosotros? ¿No estaba yo sanando a los enfermos, dando vida? ¿Por qué no me arrestasteis? Y ahora me traéis este juicio impío. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quemó alguna iglesia? ¿Quemó alguna sinagoga? ¿Apedreó a alguien? Amó y trajo la verdad. Pero es que, hermanos, la verdad, para tragar la verdad, cuesta. Pero es la verdad. Incendiarios, rompedores de familias, canibalistas, revolucionarios, alarmistas, por decir que el mundo terminará con juicio y con ira de Dios. Si tú quieres, yo el domingo que viene te cuento un cuento, pero no te puedo mentir. ¿Cómo va a terminar el mundo?
bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Y si por eso somos alarmistas, hermanos, nosotros hemos sido llamados a amar. Amén. Tú tienes que amar a la mujer que aborta, tú tienes que amar al hijo que ha asesinado a su padre con la eutanasia, tú tienes que amar al adúltero, al fornicario, al mentiroso. Tienes que amarlos, tenemos que amar. Los tenemos que abrazar. Tienes que abrazar a una mujer que ha abortado y decirle: Cristo puede perdonar tus pecados. Cristo te ama. No podemos mirar a la sociedad desde un pedestal de juicio, porque nosotros éramos iguales o peores que ellos. Pero un día Cristo nos encontró, nos salvó, y ahora tenemos la salvación en nuestro lugar. Lo que no podemos es abrazar, lo que no podemos es amar, lo que no podemos es estar a favor de esas leyes y tragar con ellas, pero sí amamos las personas. ¿Acaso Jesús no dijo a aquella mujer que había sido pillada en adulterio: nadie te condena? Pues ni yo te condeno. No estamos para condenar la sociedad, estamos para denunciar lo que es pecado, lo que está bien y lo que está mal, no según nuestro juicio, sino según el juicio de la palabra de Dios. Pero somos llamados, hermanos, a amar a este mundo, a orar por este mundo, a predicar el Evangelio, pase lo que pase y suceda lo que suceda a nuestro alrededor. Amén. Cierra tus ojos.